Bona vesprada, amics y amigues. Muy buenas tardes, amigos y amigas, a la presentación de mi Odisea. Rabia, admiración, tristeza, lucha, supervivencia, familia, horror, superación, miedo, justicia, reparación, muerte, hambre, vida, solidaridad, memoria. Son muchísimos los sentimientos y emociones que nos inspira la lectura de este relato. Mi Odisea es el emotivo testimonio que nos deja Antonio Gutiérrez y que es tan necesario conocer, y por eso mismo nos encontramos esta tarde aquí reunidos y reunidas. Doy una especial bienvenida a la familia de Antonio Gutiérrez, que han viajado desde Málaga, desde Argentina, desde Francia, para estar hoy con nosotros y para recordar la memoria de su abuelo y de su bisabuelo. Bienvenidas Ana María Máñez, bienvenida Mariana Barrio Nuevo, Lucil Gutiérrez y más familia que tenemos por aquí delante en la primera fila. Ellas son nieta y bisnietas del protagonista de esta tan apasionante como triste historia.
Bienvenido a Lucas Sancho. Él es el presidente del Centro Valenciano de Córdoba, Argentina, y es consejero general de la ciudadanía española en el exterior. Y en la mesa, como no podía ser de otra manera, tenemos a Nelson Seguí, transcriptor del diario, y a Rosa Brines, que es la coordinadora del proyecto. Os doy la bienvenida a todos y a todas, alcaldes, sé que está por aquí Concha García, alcaldesa de Picasen, a Alberto Primo no lo he visto, no sé si ha llegado o no, nos dijo que venía, pero no sé si ha llegado, concejales y concejalas de la Corporación Municipal de Alcácer. Bienvenidos a todos y a todas. Y quiero empezar dando las gracias, porque es muy importante agradecer el trabajo de las personas. Las personas que han hecho posible la publicación de Mi Odisea son Mariana Barrionuevo y Lucille Gutiérrez, que son las personas que entregaron a Nelson la fotocopia del diario de su bisabuelo allá en Argentina en el año 2008, en unos cursos que daba Nelson de valenciano en Argentina y que ahora os contará. A Natalia Nis, que no está presente, la vicepresidenta primera, diputada del área de Cooperación Municipal, Igualdad y Memoria Democrática de la Diputación de Valencia. Sabéis que, porque lo hemos comentado, que la publicación de Mi Odisea está hecha a cargo de la Diputación de Valencia. Como no, gracias a Nelson Seguí, transcriptor del diario, y a Rosa Brines, coordinadora del proyecto. Vuestro compromiso, a los dos, para que no olvidemos esta historia de España, es el que ha hecho posible que este libro dé a luz un testimonio que todos, que todas, debemos conocer para no olvidar y para que no se repita. Y muchísimas gracias al trabajo de la Taula de Memoria. Manolo, no sé ahora mismo dónde está, pero gracias allí. Y a la Agrupación Socialista de Alcácer, la Secretaría de Memoria Histórica, y como no, también muchísimas gracias a Laura Carrasco y a Josep López, que van a dedicarnos las notas musicales, y a Lucas, que está aquí al lado y me lo había dejado. Así que nada, vamos a empezar. Pues queremos que sea un poco de coloquio, y en primer lugar pues le daría la palabra a Rosa. Rosa es periodista, presentadora de televisión, directora y guionista, y desde 2009 se dedica a realizar documentales sobre el tema de memoria democrática. Y yo creo que podríamos empezar, Rosa, sabiendo cómo conociste el manuscrito y qué fue lo que te motivó a trabajar con Nelson hasta conseguir la publicación. Ahora sí, se me oye, ¿no? Yo, dar las gracias infinitas a la familia, a Manolo Alonso, a Nelson, a la confianza que habéis depositado todos en mí, porque esto realmente ha sido un trabajo en equipo. Desde que Manolo Alonso, desde que Nelson me comentaron la existencia de este manuscrito, cuando yo lo vi, me di cuenta rápidamente, creo que todo el mundo se hubiera dado cuenta enseguida, de que era un manuscrito con un valor testimonial de primer orden. Es decir, esto no se podía quedar de ninguna manera en un cajón. Entonces fue cuando, a partir de entonces yo empecé a planificar lo que debía ser la idea. Digo que ha sido un trabajo en equipo porque desde el primer momento hemos estado en contacto, la familia de Argentina, la familia de Francia, la familia de Málaga. También hemos tenido un gran colaborador en Madrid que nos puso en contacto con el máximo experto de la desbandada, que es un profesor de la Universidad de Málaga. Entonces enarbolamos de alguna forma el proyecto, lo presentamos a la Delegación de Memoria Histórica de la Diputación de Valencia y ellos vieron enseguida
que esto se tenía que hacer. Yo me siento especialmente orgullosa de que se haya hecho desde Valencia, porque cerramos un círculo que luego, si quieres, podemos comentar. La Desbandá es un movimiento memorialista muy importante en toda España. No me atrevo a decir si mueve a miles de personas, pero sí a muchos cientos, que cada año rememoran esa masacre, esa trayectoria, realizan trayectos desde Málaga a Almería especialmente, pero luego siguen un poquito al estilo del Camino de Santiago, ¿no? Han conseguido señalizar puntos estratégicos de esa carretera donde se masacró a civiles absolutamente inocentes por tierra, mar y aire en una Andalucía dominada por el inefable Queipo del Llano, que tenía a gala presumir de la crueldad, ¿no? Entonces nos encontramos con un señor que un 7 de febrero del 37 tiene que abandonar su casa. A partir de ahí, él deja testimonio día por día, jornada a jornada, mientras llega a Valencia, mientras luego con mucho sufrimiento consiguen pasar la frontera francesa, la familia se divide, entra la Segunda Guerra Mundial en escena, esto es otro drama, y al final, bueno, yo no quiero ni hacer spoiler ni nada por el estilo, pero si queréis, en otro momento, si os apetece, yo lo que podría contar es que creo que este diario tiene al menos 2 niveles de lectura. El nivel 1, que es el nivel literal de lo que cuenta Antonio Gutiérrez, y el nivel 2, que es el trasfondo histórico del contexto histórico en el que Antonio vive cada momento. Uno es la guerra civil y el otro es la Segunda Guerra Mundial, porque los exiliados tienen que hacer frente a esa Segunda Guerra Mundial en el exilio. Finalmente quiero, agradecer infinitamente a Jesús Majada, biógrafo de Norman Bethune, que es un médico canadiense que estuvo en la Guerra Civil Española del bando republicano. Norman Bethune estaba en Valencia en esos momentos, Valencia era zona republicana, y se fue rápidamente a la carretera de Málaga-Almería a intentar salvar vidas. Entonces, entre el testimonio que nos dejó Norman Bethune y el reportaje o reportajes fotográficos de Robert Capa, hemos tenido, y de otras personas también, tenemos constancia firme de lo que pasó allí. Aunque la masacre más conocida sea la de Guernica, porque ya sabéis que Picasso lo inmortalizó, el bombardeo de Guernica, tenéis que saber que la Desbandá, que allí llaman la huía, a mí me gusta mucho la huía, causó más muertes civiles que el bombardeo de Guernica. Y quiero acabar esta intervención con lo que dice Norman Bethune, el médico canadiense brigadista que se desplazó a Málaga a intentar salvar vidas. Dice: lo que quiero contaros es lo que yo mismo vi en esta marcha forzada, la más grande, la más horrible evacuación de una ciudad que hayan visto en nuestros tiempos. Gracias. No fa falta presentar pràcticament a Nelson, el coneguem tots i totes. Ell és llicenciat en Pedagogia y mestre de primària, però ja en situació de feliç jubilació. Un dato que posiblemente no conozcáis es que Nelson es argentino. Él nació en Argentina, donde residían sus padres. Nacieron 2 hermanos, el mayor, Raúl, que nos acompaña, y Nelson. Fueron los 2 mayores de la familia Seguí que nacieron en Argentina.
Sus padres eran emigrantes españoles a causa de la represión franquista, que como otras muchas familias, la familia Seguí pues también salió de España buscando tierras de paz, de oportunidades, una tierra que ofreciera un mejor futuro. Importante no olvidar en los tiempos que corren que la inmigración la estamos recibiendo nosotros. Personalmente, y como podéis imaginar, porque compartimos techo, aparte de otras cosas, he sido testigo de sus horas de trabajo, un trabajo emocionante, un trabajo entusiasta que ha dedicado a la transcripción del diario de Antonio Gutiérrez. He visto cómo a veces tenía que parar con lágrimas en los ojos para poder asimilar esa terrible historia que Antonio nos estaba relatando. Antonio Gutiérrez, la verdad es que ha estado tan presente en nuestra casa en estos días por el grado de implicación que Nelson ha tenido y por el compromiso con su memoria. Así que le voy a ceder a él la palabra para que os explique un poco el contexto y de qué va el libro. Gracias. Muchas gracias, Cristina. Muy buena vesprada a todos y a todos. Muchas gracias por haber venido. Y claro, después de estas palabras uno se encuentra un poquito así en desventaja sobre lo que va a decir. La gente me ha preguntado más de una vez, ¿pero qué tiene que ver una persona de Málaga, un labrador de Málaga, que migra a Francia y de allí a Argentina con uno de Alcácer? No tiene nada que ver, me lo han preguntado en todos los sitios. Pues la historia es un poco curiosa, es un cúmulo de casualidades. En el año 2007, anteriormente también, la Consellería de Educación y la Academia Valenciana de la Lengua hicieron un convenio para mandar a profesores y profesoras de valenciano a Argentina, Uruguay, para dar clase de valenciano a los hijos de migrantes valencianos. Me enteré, me hicieron la propuesta, presenté mi currículum, me aceptaron y me fui. 2007 y 2008, durante los meses de agosto y septiembre. Claro, llegar allí os podéis imaginar, uno que ha nacido en Argentina, volver a su tierra, fui a la casa donde nací, todavía pertenece a mi familia de allí, las lágrimas se nos cayeron. Una emoción indescriptible. Pero luego cuando llegamos a Córdoba, llegué a Córdoba a dar las clases de valenciano, las cosas se multiplicó por 1000. Porque ver a personas, todas descendientes de valencianos, que querían aprender la lengua de sus padres o de sus abuelos, es una cosa muy, muy emocionante. Total que me dediqué a impartir mis clases, más que nada a impartir mis clases, más que nada a compartir, ¿verdad, Mariana? Nos lo pasábamos muy bien. Y la cosa pues fue muy bonita, muy bien. Daros cuenta que acabamos en el último año representando per la flor del lliri blau. Cuidado, en Valencia, España, que fue una cosa muy emocionante, muy bonita. Y cuando acabé el segundo año, ¿qué tiene esto que ver con todo lo que estás contando? Lorena, Natalia y Mariana me dicen: Nelson, nos agradó mucho conocerte y te agradecemos que nos hayas ayudado a aprender la lengua de nuestros abuelos. Con cariño, Lorena, Natalia y Mariana. Bueno, miran esto. Claro, imaginaros la emoción allí de todos, adiós, que te vaya bien, buen viaje, del 26 de septiembre. Miro, y yo vi pues ahí unas hojas manuscritas y unas hojas a máquina. No le di demasiada importancia, digo, bueno, ya lo leeré. Cuando llegué ya a casa, aquí en Valencia, me puse a leerlo. Digo, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? Es el diario, a principio día a día, de una persona que sale de Málaga, de la conocida como Desbanda, y emigrante, o sea, sale a pie y empieza a describir cómo caen las bombas, cómo matan a la gente, pero ¿esto qué es? Y en mi tiempo libre me puse a escribir la máquina, al ordenador. Claro, había muchas páginas, desde ahí no lo veis, pero son fotocopias de fotocopias de fotocopias, que se pierden las letras, se pierden las frases, y era difícil de transcribir. Había una ayuda en francés, entonces entre una cosa y otra lo pude escribir más o menos.
Una vez escrito, digo, ¿y yo ahora qué hago con esto? Pues no tenía ni idea de qué hacer. Lo publico en Facebook, cada día una página, cuando alguien censure. Se lo comenté a Manolo, Memoria Histórica, y dice, Rosa Abrines. Rosa Abrines. Entonces, pues, cuando hablé con Rosa Abrines, me dijo, esto hay que publicarlo. Madre mía, esto hay que publicarlo. ¿Esto qué quieres decir? Y empezó aquí la maquinilla. Rosa Abrines, la conocéis todo el mundo, empezó a funcionar, hasta que al final se pudo publicar el libro. Si puedes poner las diapositivas, por favor. Aquí tenemos, al revés, la familia de Antonio Gutiérrez. Antonio Gutiérrez, Carmen, la mujer, y los hijos. Antonio, Carmen, Francisco, Miguel, María Gutiérrez y Juan. María Gutiérrez es, no lloréis, es la mamá de Ana María y la nieta de Mariana. María Gutiérrez, que murió hace escasamente 3 meses, 2 meses. Quería venir hoy aquí y no puedo venir porque ha faltado. Lo siento. Si seguimos, como veis, este es Antonio Gutiérrez y esta es la línea directa. Es para que entendáis el por qué un valenciano de Alcácer puede conocer una historia de un malagueño en la Argentina. Estas 2 personas de aquí, Antonio Gutiérrez, María Gutiérrez. Sí, dale. Ana María Gutiérrez, que la tenemos aquí, y Mariana y Natalia, que son bisnietas, y la nieta de Antonio Gutiérrez. A estas vinieron a las clases de valenciano y son las que me entregan el manuscrito. Y ahí que llegue a mis manos el manuscrito y lo podamos tener ahora entre nosotros. Gracias a las clases de valenciano en Córdoba, Argentina, tenemos el manuscrito. A la familia de Ana María es un guiño que les hago a ellas. ¿Seguimos? Aquí tenemos a María. Le hicimos una entrevista que se la hizo Mariana. Mariana le hizo una entrevista hace 2 meses, que ahora veremos un poquito. Daros cuenta que hace 2 meses todavía estaba viva. Una persona que había participado de la desbandada, que había salido andando, huyendo de las bombas. Esta mujer. Sí, ahora sale. Sigue. Aquí tenemos a Lucas con Mariana con la entrevista. Lo hicimos hace nada. Sigue. Y aquí a ver si le das si sale la entrevista, por favor. Y si se escucha algo. ¿Qué recordás un menos de Torre del Mar? ¿Cómo fue tu infancia? ¿A qué era tu Yo tenía 4 años de Málaga, de Torre del Mar, y a ella empezamos a caminar toda la costa mediterránea hasta llegar a Francia. Me he hecho ¿Y vos recordás así los bombardeos, los ataques? Como... Algo así, pero no así. Eso después de Francia, sí, cuando la Segunda Guerra Mundial. Pero de España, desde el bombardeo así, María, ¿te acordás algo de cómo se fueron de Andalucía a Francia? ¿Recorrido algo, te acordás o no? De Andalucía, de Málaga, de Málaga. Algo me acuerdo, pero así. Pantallas. Sí. Fuimos por todo el recorrido del Mediterráneo, del costado de Valencia, de Barcelona, hasta llegar a la frontera de Francia. Y de ahí ya mi papá lo llevaron para un lado y nosotros estábamos
papá te contaba algo de España o por qué No, había vivido? Lo que oía, es lo que sé, pero como se hablaba y yo mucho no se contaba otras cosas como era chica y no me acuerdo bien. ¿No te acordás nada de lo que decía de Franco tu papá o tu hermano? Siempre están enojados con Franco, eso sí. No podía grande. Y bueno, hasta que ya Franco murió, esto no acá. ¿Vos sabías de todo lo que escribió tu papá? ¿Todo el diario que hizo? Bueno, o sea, mi odisea. No, yo me enteré ahora que tenía un largo escrito. Y no sé qué lo tenía. No da para mí para ti. Y no te contaron. Yo también tengo uno y lo quiero. No quiero no traer. ¿Por qué crees o qué pensás de que él lo haya escrito durante todo su viaje y separado de ustedes? ¿Por qué crees No sé cómo hacía porque estaba hecho pedazos. el papel del cigarrillo? Sí. El papel de papá, dice que escribía de los papeles de cigarrillo. Así que, ¿De historia? no sé cómo haría, pero así dice, dijo. Y bueno, será porque... ¿Y qué representa España para vos hoy? Y fui 2 veces a España. Me gusta más que acá. Si hubiera tenido toda la prueba que venía acá, me quedo en España. Sí, me gusta más. Pero la última vez que me gusta. ¿Cómo fue que te encontraste con un valenciano en Francia? Explícame eso. Los dos vivían en España y de repente se encuentran en Francia. Una andaluza y un valenciano. Se hicieron compañeros con los economías y así que se unían y con eso de que venía a casa, nos enamoramos. Bien, pero el porqué de que estaban en Francia. Por política. Estaban exiliados, digamos. Sí. Estuvieron exiliados de España. Papá de mi hija también era muy político. Hasta acá en la Argentina estuvo trabajando los primeros tiempos en política hasta que se casó. Así que bueno, no sé. ¿Y por qué eligieron Córdoba? ¿Por qué eligieron Córdoba, Argentina, para venir acá? Porque acá estaba tu abuela. Mi bisabuela. Con la Yaira. Con la Yaira. Me quería mucho. L'altre. Anem a veure. Se me pasa por Vamos a ver, el libro, yo quiero que entendáis una cosa. Antonio Gutiérrez era un labrador de Vélez, Málaga, y no fue a escuela prácticamente. Su padre le enseñó a leer y escribir, lo poco que sabía su padre. Entonces, tened esto en cuenta, siempre. Escribió su diario en unas condiciones pésimas. Imaginad que iban andando todos los días por aquellos campos desde Málaga. Y quiero que entendáis cómo escribía este hombre. Cuando hemos transcrito el libro, hemos transcrito tal cual él escribía. Tal cual. No hemos modificado prácticamente nada. Las faltas de ortografía sí, porque tenía carros, pero las expresiones no. Ni las palabras, ni la construcción de la frase, ni los adjetivos, ni las expresiones. Tal cual él escribía. Y los maestros y maestras que sé que hay algunos por aquí, quiero que me digáis si un niño o una niña de sexto escribía como este señor
que no había ido nunca a la escuela. Yo diría que el libro tiene como 3 partes. Una primera parte que narra el viaje a pie en circunstancias muy difíciles, pie, carro, caballo, burro, hasta la llegada a Valencia, luego desde Valencia hasta la frontera francesa y luego ya desde en Francia. De esta primera parte quiero resaltar, voy a leer fragmentos para que veáis cómo escribía y cómo describía y cómo sentía esta persona, que nos llegue al corazón. Decía así: en la noche del 7 de febrero de 1937, serían las 10 de la noche, viose este compatriota español en la imperiosa necesidad de tener que abandonar su modesto hogar acompañado de toda su prole, su esposa y su anciano padre, que contaba unos 65 años de edad. Así como tantos y tantos miles y miles de compatriotas españoles tuvieron que abandonar sus hogares familiares para no caer en las manos asesinas del traidor y asesino del verdugo de Franco. Noche clara y silenciosa, noche en la que brillaban las estrellas bajo aquel cielo andaluz que se horrorizaba al sentir los quejidos de los niños y de las mujeres. El traquetear de las carretas de bueyes y el rum rum de los motores de los camiones hacían entristecer los corazones más duros que puedan subsistir sobre la tierra. Así empieza el libro. Imaginaos el nivel de escritura de esta persona. Cómo transmite ese sentimiento de amargura, ese quejido por tener que abandonar su casa, su familia, con su familia no, se la lleva consigo, su tierra. Sigue andando y dice: tuvimos que sufrir, estas fotos son originales de la desbandada, tuvimos que sufrir todas las miserias imaginables para no caer entre las manos de las legiones extranjeras a quienes el verdugo y traidor de Franco había abierto las puertas para entrar a la desbandada en nuestra añorada España querida, inmolando y masacrando vidas inocentes, mujeres, niños, ancianos, jóvenes, todos cuantos caían en sus manos exactamente como alimañas para devorarlos. Así sentía Antonio Gutiérrez su huida. Seguimos. Pasamos ya a una segunda parte que yo considero, donde salen ya de Málaga, llegan a Almería y llegan hasta Valencia. Al final de tanta peripecia sufrida, pudimos llegar a un pueblo llamado Adra, provincia de Almería, al amanecer del día 12, donde estuvimos todo el día, como de costumbre, para caminar por la noche para librarnos del peligro de las ametralladoras de la aviación italo-germana, la cual bajaba a una altura de 150 metros, desde donde ametrallaban horriblemente, sin compasión y sin piedad ninguna, allá donde había gente. Hacían prueba del salvajismo más horrible que un hombre con conciencia humana pudiera cometer. Solo un hombre miserable y estúpido como Franco, un hombre sin entrañas, era capaz de tal crimen. Así escribía el señor Antonio Gutiérrez. Sigue. Llegamos por fin a Almería, después de 8 días infatigables y perniciosos, después de haber presenciado los horribles crímenes cometidos por el fascismo a la multitud y aglomeración republicana que caían desoladamente por tierra acribillada por la metralla fascista. Y ya pasamos a prácticamente la última parte, donde llegan a la frontera en Girona. Claro, es que no quiero explicar el libro. Se separa la familia, estuvieron 2 años separados él de su mujer y sus hijos, ya lo veréis, y de su padre. En el tiempo que hacíamos este intervalo de reposo, el pueblo, fervoroso de entusiasmo, pero dolorido por nuestra desgracia, puesto que tuvimos que abandonar nuestros hogares y nuestra tierra natal, acudían con toda amabilidad y gratitud a nuestro exilio. Todo en cuanto estaba nos daban: naranjas, pan, bacalao, chorizos y otras cosas al estilo de fiambres y alguna botella de vino. Está relatando la solidaridad de la gente. Cómo los apoyaban, cómo los entendían y estaban viajando por la España republicana, huyendo hacia el norte.
pero llegan a Francia. Y creía que llegaban a la salvación. Como muchos emigrantes llegan hoy en día a Europa o a España, creían que llegaban a la tierra prometida. Claro, en Europa estaba la situación como estaba. Y llegan a Francia y ocurre lo que ocurre. ¿Y en Francia? Pues bien, se aproximaba la noche, como escribe este hombre, una noche oscura y tenebrosa que amenazaba con los nublados de truenos y relámpagos. El soplar del aire huracanado tan fuerte que hacían estremecer a todos los cuerpos de todos los humanos expuestos a la tormenta de esta terrible noche. Nos aposentamos allí, cada cual como mejor pudo, para guarecerse de la torrencial lluvia que caía. Unos iban a la montaña a cortar leña para hacer grandes hogueras para calentar los cuerpos. Otros pusieron lienzos fuertes sobre los carros para cubrir a sus hijos y las 4 cositas que llevábamos como la ropa o la comida. Otros, siendo yo uno de ellos, con 4 varas en forma de arco los puse sobre la carrocería del carro. Describe cómo dormían debajo de un paraguas, la noche gélida, su padre que casi se... Bueno, no digo más. Y llegan a Francia, y la tierra de salvación. Llegamos a Bram, hotel, a las 11 o 12 del día 18 de febrero, y nos metieron a unos 100 hombres en cada barraca. La barraca tenía 25 metros de largo por 6 de ancho. Cada 2 hombres teníamos un espacio de 2 metros de largo por 1 de ancho para dormir. Por banda y banda de la barraca dejaban un pasillo de 2 metros para pasar de una parte a otra. La tierra estaba mojada y teníamos que dormir un poco encima de la paja, otro poco encima del suelo y otro poco encima del otro. Así se encontraron cuando llegaron a Francia. Y sigue, pero yo no voy a seguir. Os voy a dejar con la miel de los labios. No me diréis que es una persona que escriba así. Ese sentimiento, ese dolor, esa angustia, pero esas ganas de sobrevivir las encontraréis en el libro. Y quien mejor nos lo va a explicar va a ser la familia, que han vivido directamente lo que sufrió, lo que vivió y cómo vivieron ellos y ellas el exilio en el extranjero, que van a ser ahora las protagonistas del libro. Espero que os agrade. M'agradaria que us agradara molt. Llegiu-lo amb moltes ganes i penseu en el que esteu llegint. Gràcies.
sí que ha llegado la hora de las protagonistas, de Mariana, de Ana María y de Lucille. Y ellas van a estar acompañadas por Lucas, así que ahora vamos a escucharlos a él y a ellas. Lo primero que nos preguntamos es qué sentimientos os han movido para hacer este largo viaje y acompañarnos hoy aquí a nosotros. Hola, buena de entrada a ustedes y a todos. Bueno, soy Ana María Mañez Gutiérrez, nieta de Antonio, y esta es la familia de Argentina, mi madre, parte de la familia argentina, que bueno, circunstancialmente nacimos allí a raíz de toda esta banda. Realmente no habíamos tomado conciencia de la importancia de la biografía de lo que escribió mi abuelo, hasta que, bueno, tenía que salir a la luz. Creo que es la historia de muchos españoles, pero bueno, aquí tiene nombre y apellido, ¿no? En primera persona. Realmente es muy emocionante, estamos pudiendo hablar poco porque nos han movido muchos sentimientos. Si bien conocíamos algo de la historia, que no se hablaba mucho, pero lo veíamos como, no sé, una película, y bueno, al poder tener el libro nos dimos cuenta de que es parte de nuestra historia, parte de nuestra vida. Y estamos muy agradecidos de que haya podido salir a la luz, que se conozca en primera persona lo que pasaron los españoles en aquella época. Así que bueno, muchísimas gracias a todos y sigo de palabras. Gracias. Otra cosa que yo creo que es importante que nos expliquen es cómo y cuándo conocisteis el manuscrito, cómo llegó a vuestras manos. Bueno, nosotros en Málaga, el único contacto que teníamos era mi madre con la familia de Francia, que toda su familia quedó en Francia. Y en uno de sus viajes le dieron una copia del libro y bueno, nosotros fuimos repartiendo en Argentina y a las chicas les pareció importante entregarle a Nelson una copia, porque en realidad nos hemos educado, nos hemos crecido en la comunidad valenciana en Argentina, porque mi madre era la única malagueña y todo el círculo eran de Valencia. Por eso es el contacto con la Casa de Valencia de España. Así que mi padre con la gente que fue en el año 1950 fueron los que fundaron la Casa de Valencia en Córdoba. Así que estamos muy ligados con ellos. Y bueno, fue alrededor del 2004, 2005, no recuerdo bien, que nos llegó una copia a Argentina del libro. Y bueno, fue muy difícil poderlo leer porque es lo que pasaron ellos, ¿no? Bona vesprada a totes y a tots. En primer lugar, bueno, nada, quería agradecer primero ese encuentro de hoy, es muy importante. También a ustedes haber venido a escuchar esa historia, creo que familiar, antes que todo. El diario realmente no ha quedado del todo en un cajón, ha estado viajando, aunque parezca un poco raro. En el 93, 94, un estudiante ahí en Francia obtuvo ese diario, no me acuerdo por qué ni cómo, porque yo era más chica. Y ahí lo leímos, lo tuvimos en la familia, lo leímos y bueno, lo volvimos a poner en un cajón. Y es importante ese diario porque de alguna manera ha hecho que
ha hecho mucho contacto en la familia, porque hay que entender, bueno, yo soy bisnieta de Antonio Gutiérrez Jurado, soy nieta de Antonio Gutiérrez Romero. La familia quedó en Francia, 5 hermanos y una hermana se fue a Argentina. Nosotros a la mamina, María Gutiérrez, la veíamos de vez en cuando y viajaba, así como viajó el diario un poco. Y cuando fui a Argentina en el 2013, pues intercambiamos también con una prima tuya, Lorena, acerca de ese diario y siempre estuvo ahí. Creo que lo que nunca nos dimos cuenta del todo, porque en realidad era un diario familiar, personal. Creo que hace pocos años, cuando fui a Málaga también, que me di cuenta yo de lo que significa. Claro, es un hecho histórico, pero antes de ser un hecho histórico, es histórico porque muchas personas vivieron este sufrimiento. Y bueno, mi abuelo ya no está, pero nunca le pregunté cómo había vivido eso, porque hizo ese camino. Lo que cuenta ese diario es, creo que siempre que lo leímos, terminamos llorando porque es realmente impactante. Así que de alguna manera estoy muy agradecida también al bisabuelo, porque hoy día pues estamos aquí viajando a Valencia gracias a él. Así que bueno. Sí, aprovechando, Lucille, que tenías tú el micro, ¿nos podías explicar la asimilación de la cultura argentina, española en Francia? Porque le habréis notado su acento, ¿no? Argentino-francés. Muchas gracias. Cordobés un poco y malagueño ahora. Y pronto valenciano, sin duda. Sí, en la familia, creo que la familia que se quedó en Francia tuvo una realidad muy distinta de la que tuvo la familia que se fue para Argentina. Nosotros, mi padre y mis 2 tíos, hijos de Antonio Gutiérrez Romero, vivieron en una cultura francesa, 100%. De español no han sabido nada y todavía cuando viajan a España o Argentina, algunas palabras intentan, pero bueno, siempre terminan diciendo que lástima teniendo un padre español no hablar nada del idioma. Claro, en esa época el Havre, la ciudad donde terminaron quedándose después de, bueno, les spoileo el final, perdón, pero bueno, la ciudad de destino, un poco de donde estaba el trabajo en la época, en Normandía, que es el Havre, un puerto comercial donde venían muchos españoles y portugueses a trabajar, y ha sido el caso del bisabuelo. Y entonces ahí, pues, en esa época no se acostumbraba, como hoy, a hablar varios idiomas ni tener varias culturas. Hablaron siempre francés. Nuestra generación, la de mis primas, la de mis primos, somos quienes hemos retomado un poco el contacto con la cultura, primero a través del idioma, y por eso Nelson estaba comentando del poder de saber escribir, aunque mal, pero escribir, en fin, porque es importante. Y nosotras, pues claro, hemos tenido este diario. Primero lo tuvo que traducir un francés en la época, y bueno, eso era cuando no tenía todavía ordenador ni nada, entonces muy, muy fastidioso de leer. Y bueno, por ahí mi tío, mis padres no entendieron del todo, entonces es una traba no hablar el idioma. Entonces todos de mi generación, las primas, todos han estudiado en un momento en Alicante, en Valencia, en Madrid, todas hemos pasado por aquí, y hoy día nosotros les estamos contando a nuestros padres la historia del diario. Hoy mismo he mandado la entrevista a mi familia y me han contado muy bien, pero son 20 minutos, no entendemos nada, hacemos un resumen de qué pasa ahí. Así que bueno, también
nada, creo que es importante la memoria a través de las palabras y los idiomas, porque si no, no se puede entender. Y bueno, eso. Sí, hacía referencia, Ana María, al Centro Valenciano de Córdoba, y aquí tengo a mi derecha a Lucas, que es el presidente del Centro Valenciano de Córdoba. Entonces vamos a aprovechar que lo tenemos aquí para que nos explique cuál es el papel, cuál es la función de los centros valencianos en Argentina, que es lo que él más conoce. Y yo creo también, Lucas, que sería interesante que nos explicaras pues cuando nosotros viajamos y vamos a Argentina, si es importante que nos pongamos en contacto con las casas de Valencia, con los centros valencianos en el exterior. Así que... Hola, que se escucha, ¿no? Sí. Buena espada a todas y a todos. No quería ser menos. Yo entiendo el valenciano, pero no lo hablo sinceramente. Lo practico cuando vengo aquí a Cáceres, amigos. Primero que nada, agradecer a toda la gente que está hoy aquí con nosotros compartiendo este momento bastante emotivo. Yo soy bastante sentimental, así que no la estoy viendo a ellas, porque como están llorando, estoy tratando de mirar para el otro lado y no contagiarme de esta situación tan especial. Antes de contestar lo que me preguntaba Cristina, voy a hacer un contexto de lo que estaba diciendo Lucille recién. Hoy en día nosotros, no sé si ustedes saben, que está vigente la ley de la memoria democrática, entonces están adquiriendo nacionalidad española mucha gente en todo el mundo, ¿no? La ley rige para todo el mundo, para los españoles que residimos en el exterior. Y bueno, como sabrán, en Argentina, con la migración que tuvo, tanto en 1910 como en 1950, somos prácticamente un 70% descendientes de españoles. Así que, bueno, nada, tenemos muchas consultas y una labor que hacemos es ayudar a esa gente a recuperar su partida literaria española, que es la llave para poder adquirir la nacionalidad, ¿no? Sin una partida literaria española. ¿Y con qué nos encontramos? El primer obstáculo es que muchas de las iglesias y los ayuntamientos desaparecieron en la época de la guerra. Entonces hay mucha gente que no puede adquirir su nacionalidad a raíz de eso. O sea, yo quiero contar este contexto para ver lo que ha sucedido y lo que puede pasar, digamos, cuando pasan estas cosas, digamos, de no poder encontrar sus pasados. Y lo que decía Lucía recién, de que su familia no se había, como quien dice, enterado mucho de lo que había sucedido, también era porque era un tema que no se hablaba en las familias que emigraban, porque era tan fuerte ese desarrollo que habían tenido con su patria, digamos, con España en este caso, que es como que trataban de borrar un poco esa parte de su vida tan fuerte, ¿no? Que después algunos lo retomaban, pero lo tomaban con los nietos, ¿sí? Cuando los nietos se interesaban y preguntaban a su descendencia y demás, ahí es como uno volvía a empezar. Una de las preguntas que me hiciste, Cris, era ¿cuál es el rol que hacemos? Nosotros estamos dentro de la Consejería de Transparencia de la Ciudad Valenciana y somos reconocidos como centros valencianos en el exterior. ¿Cuál es nuestra labor? Nosotros seguimos las tradiciones de nuestros abuelos. Mi abuelo obviamente es valenciano, mi bisabuelo es valenciano, es un pueblo muy chiquito de Ribera Alta, que se llama Sellén. Y bueno, nada, yo un día cuando, como contaba Ana, la Barraca Valenciana se disolvió y en el 2002 refundamos esa barraca y le pusimos Centro Valenciano de Córdoba, que somos todos descendientes de primera y segunda generación de estos españoles que tuvieron que partir a la Argentina para encontrar un futuro mejor. Yo como recomendación que le puedo dar a todos es que si van por una estancia de turismo no hay problema, pero si se van a residir en la Argentina, lo principal que tienen que hacer es inscribirse en el consulado por cualquier cosa que les pase. Muchas veces muchos españoles viajan y se quedan, porque conocen a alguien o por trabajo, y bueno, es importante que nosotros estemos en contacto con ellos por si les pasa algo. El Centro Valenciano, aparte de hacer todas las fiestas que hacen aquí, también festejamos la falda, la Virgen del Desamparado, el 9 de octubre,
hacemos todas las fiestas iguales que aquí y obviamente representamos a Valencia ante los organismos de la Argentina. También hacemos una ayuda al valenciano transeúnte, obviamente, y al español también, obviamente. Nosotros no hacemos discriminación, digamos, en ese sentido, pero bueno, si van a Argentina saben que pueden contar. Y hay centros en varias partes de la Argentina, hay en Mar del Plata, en Rosario, en Mar del Plata, en San Juan, en Mendoza, en Córdoba. O sea, esto se los cuento para que sepan que la comunidad valenciana está muy bien representada, así que bueno, eso no más que quería comentar. Gracias. Yo, conforme iba hablando Lucas, he recordado una anécdota que, bueno, os la voy a contar, no se la contéis a nadie. No sé si fue el primero o el segundo año de estar Nelson dando los cursos. El mes de agosto yo lo acompañaba, incluso lo acompañaba a alguna clase, y nos invitaron a una cena en el centro valenciano y tocaron un paso doble. Hay campanera, creo que era. A mí un paso doble aquí me emociona poco, pero allí no sabéis lo que te emociona. Entonces, es por lo que decía Lucas, ¿no? Que celebran las fallas, la Virgen de los Desamparados, el 9 de octubre, no es lo mismo vivirlo aquí que vivirlo allí. Es cuando estás fuera, y yo estaba fuera un mes, o sea, no era que había tenido que salir de mi país, pero esas cosas te llegan mucho más. Así que felicidades, Lucas, porque el trabajo que hacéis es muy necesario y muy grande. Y nada, yo quería terminar preguntándole a las chicas o diciendo, y luego ya lo que queráis decir, lo decís. El libro creemos que es un homenaje a Antonio Gutiérrez, pero es un homenaje también a María, a vuestra madre y vuestra abuela. Entonces, nos gustaría saber qué es lo que significa para vosotras el tener el libro, porque todo el tiempo que el libro ha tardado en salir a la luz, Nelson ha tenido con ellas muchísimas conversaciones y ya sale, ya se termina, ya se publica. Yo quiero que nos expliquéis, ¿no? ¿Qué sentís o que cuando ahora ya lo habéis visto y lo habéis tenido entre vuestras manos? Venga, vayan. Hola. Buena vesprada, muchas gracias, Nelson, Rosa, Lucas, a vos, Andrés. Habeu vist com han tingut bon mestre? Pensé que iba a poder hablar más, que es muy difícil. Yo actualmente vivo en Málaga, así que más difícil todavía. Y estos somos nosotros, la parte que nos toca. Y hablamos ayer con Nelson que para nosotros era normal. Mi abuela siempre decía que era lo que le había tocado, pero ella seguía siempre con una sonrisa y nosotros también nos naturalizamos a que ella había pasado y lo contaban como una aventura, esto de que se ponían un collar de madera para cuando escuchaban una bomba y se le ponían en la boca. Para ella era normal y para nosotros era un cuento y era divertido hasta que de grande lo empezamos a entender, ¿no? Y ahora migrando también entender toda la parte emocional que ellos pasaron, porque nosotros migramos a Málaga por decisión y ellos huyendo y sobre todo perseguidos políticamente, y es mucho más difícil. Cuando se murieron todos sus hermanos, mi abuela dijo, me quedé sola en el mundo. Y somos estos y muchísimos más. Iba a decir, ¿cómo te quedaste sola en el mundo? Y me dijo, algún día me vas a entender. Y claro, cuando vos te vas de tu país y de repente no tenés los domingos de paella o esto, que hay días que estás más flojito, lo entendés.
porque por más que estés a kilómetros y ahora con videollamada y con los mensajes, te falta todo así, los abrazos, todo. Así que es como dijeron hoy en la radio, ¿no? Es la historia de muchos, pero con nombre y apellido, y para nosotros es un honor. Así que gracias, de verdad. Ahora ninguna quiere gracias. Voleu alguna cosa més? No? I ara pues, donem paraula al públic i les persones que vulgueu intervindre, que vulgueu fer alguna pregunta, pues així els tenim. Així que alguna persona vol fer alguna pregunta o alguna intervenció? Ya estoy acostumbrado a las charlas de memoria democrática. Hablamos con mucha gente y hacen muchas consultas sobre nacionalidad, así que esto lo voy a ayudar. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por vuestros testimonios. Yo me he reconocido mucho en vosotras. Mi tío tuvo que salir de España. Llegó a Francia, a Argelès. Estuvo en unas condiciones horribles. Pero se fue a combatir durante la Segunda Guerra Mundial en el Maquis y acabó en un campo de concentración en Alemania. También muchos españoles en la Segunda Guerra Mundial combatieron contra los nazis. Y bueno, tengo casi toda mi familia en Francia y tengo familia en el Havre, que es lo que decía Lucille, porque mucha gente también pues, llegó allí. Y bueno, es una realidad que hay gente que emigra. Siempre que emigras es porque estás buscando algo mejor. O bien por tu situación política, porque estás perseguido, porque te estás muriendo de hambre. Entonces, pues, me habéis emocionado mucho. Gracias. Perdón, se me escucha. Gracias por tu testimonio. Hablando de, bueno, también un poco de Francia, algo que no hemos comentado hoy, pero que también es una parte importante, es, bueno, lo mencionó un poco Nelson, cuando llegan a Francia parece que ya está, en el dorado, van a estar a salvo y todo va a salir bien. Y hay una parte que para nosotros en Francia se habla más y más, que es la parte de los campos de Argelès-sur-Mer, que yo cuando leí ¿volvemos con este? Sí.
Claro. Ahora. Sí, es verdad que una parte del diario que a mí me impactó mucho es que después todo el sufrimiento que cuentan, 2 años de viaje, creo que estuvieron como después de la caminata desde Málaga hasta Almería, de Almería hasta Cataluña, se quedan 2 años ahí, después la retirada, es como todo es histórico, pero todo es personal vivido. Llega a Francia y hay unas palabras en el diario muy dolorosas para mí, que somos franceses y a veces tenemos también, que Francia tiene sus cosas buenas, que hemos acogido mucha gente, y dice que lo que vivió en los campos de Argelès-sur-Mer fue lo peor del viaje, lo peor que la caminata de Málaga hasta Almería, lo peor que los alemanes que después llegan a Normandía, peor que eso fueron los campos de Argelès. Y me imagino que también eso tiene que quedar memoria, hay muchas cosas para recordarse y creo que eso es importante hoy, creo que también con toda la situación del mundo nos trae un poco de, todo eso lo estamos volviendo a hacer y muchos han sufrido y siguen sufriendo y es importante las instancias como hoy para recordar los testimonios de cada uno, porque todos tenemos alguien que vivió una situación de migración y de sufrimiento también, sí. Primero, gracias a vosotras por haber venido desde Argentina, desde Francia, por la conciencia vuestra, aunque sea familia, muchas gracias. Pero sobre todo yo quiero dar las gracias a las casas de Valencia, en todos los estados de Argentina, que yo me he paseado por allí, desde Jujuy, San Juan, Córdoba, etcétera, etcétera. Yo viajé como libre y ¿cuál era mi opción? Ir a las casas de Valencia, en cada ciudad, que me daban información para poder visitarla y para poder tropezar con gente de Alcácer, hijos y nietos, porque iba detrás de la historia de gente de Alcácer. Y tropecé con 2 grandes familias y nietos de gente de Alcácer. A partir de ahí hice un trabajo, pero es muy curioso que yo quería a Lucas y le dado antes las gracias por la ayuda que me dieron todas las casas de Valencia en cada ciudad, de las muchas que hay por toda Argentina. Gracias. Esta la respondo yo, ¿no? Bueno, no, a ti, Antonio, te doy las gracias. A ver, para mí es un orgullo, no me quiero emocionar sinceramente. Mi abuelo es un español valenciano que tuvo que emigrar por situación económica, particularmente a la Argentina. Mi familia emigra de España en 1910 y le cuento una cosa breve. Mi abuelo nunca se hizo argentino, mi abuelo siempre fue español. Él murió siendo español, él realmente quería España y eso que emigró con 5 años. ¿Qué legado nos dejó? Es el que estoy llevando a cabo ya casi hace 20 años. Yo comencé a los 27 años, tengo 46 ahora, y sigo llegando el legado de mi abuelo, que ¿cuál fue? Ayudar a los españoles en el exterior. Yo entiendo que tenemos 12.000 kilómetros y hay muchas cosas que no se ven. Actualmente yo tengo un cargo en el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social, que soy consejero general, y ayudo a los españoles en el exterior. ¿Y cuál es la ayuda?
es velar por los derechos y las obligaciones que tienen todos los españoles. Y una de las cosas que hacemos es justamente la que les comentaba recién, es recibir cuando va un español a Argentina o a cualquier parte del mundo y se sienta en su casa y pueda ir a nuestro centro valenciano y preguntar y participar en la fiesta que hacemos nosotros y tener, aunque sea un ratito, ese pedazo de Valencia que tienen que dejar por alguna circunstancia, así sea laboral o porque se casó con una argentina, que mucho sucede eso, o viceversa. Así que bueno, tienen abierto nuestro centro y todas las instituciones para eso. Argentina siempre va a estar ligado con España, es una relación, yo digo, muy cercana porque nosotros estamos muy ligados con España por toda esta migración que se tuvo que hacer. Así que nada, agradecerte y me alegro que hayas conocido sobre todo esos centros y la labor que hacemos nosotros, que por ahí muchos no se conocen en el exterior porque estamos tan lejos, pero bueno, sí, estamos. Gracias. Yo quería agregar esto del trabajo del Centro Valenciano, sobre todo porque nuestros abuelos lo fundaron, que acá está la Yaya también, nuestra tía abuela, que fue la Casa de España, la Casa de España que nuclea a todas las comunidades autónomas. Esto, ¿no? De que todos los españoles que en ese momento se fueron y que se sentían un poco solos, fueron creando también su familia no de sangre, pero sí de corazón, y que se siguen juntando y seguimos celebrando todo, tanto las tristezas como las alegrías, y es importante esto, de que más allá de que hay un trabajo y que se vea un poco político también, preservar la cultura y seguir construyendo para un futuro mejor. Así que gracias. Y que no se pierdan las raíces que tenemos. Es importante. Yo quería hacer una pregunta a Rosa. Rosa, hemos publicado este libro. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Va a servir para que salgan otros testimonios reales como este? Ten en cuenta que no es un libro de investigación. No se ha investigado sobre si Trump sabía del tiempo, no recuerdo lo que dice. ¿No? Sí, no. Claro. Sí. Claro. Ahora sí. No se trata de un libro de investigación porque si Antonio Gutiérrez dice que las barracas eran de 100 hombres, no hemos comprobado si eran de 100 o de 125. O sea, no se trata de un libro de investigación, sino que se ha transcrito lo que Antonio Gutiérrez ha escrito. Pero sí que es importante que si hay más testimonios individuales, de aquello de la historia general por la historia local, ¿nos puede servir de algo para que salgan más testimonios de este estilo, Rosa? Bueno, en mi opinión, la desbandada provocó, bueno, no es que es mi opinión, es que es así. La desbandada toda no llegó a Francia. Se fueron quedando por el camino algunas personas. Entonces, en Valencia hay gente que son descendientes de la desbandada, hijos y nietos. Lo que pasa es que al haberse quedado en España, la asimilación cultural ha sido mucho más fácil. En la Universidad de Valencia tenemos un catedrático de Historia Contemporánea que es nieto de la desbandada y es hijo de la batalla del Ebro. Su padre estuvo en la batalla del Ebro, yo he estado con él, es decir, es memoria viva, ¿no? Entonces sí tenemos más ejemplos. De todas formas, yo os emplazaría a que os leyerais el contexto histórico que escribe en este libro Jesús Majada
porque él sí que pone nombres y apellidos, es una persona experta en esto, él sí que pone nombres y apellidos a los testimonios de las personas que iban recorriendo. Por ejemplo, aparecen testimonios de gente cuando llega a Villarreal, cuando llega a Castellón, por supuesto cuando llega a Valencia, entonces sí que hay muchísimos testimonios. Yo no sé cuáles de todos ellos se quedaron por el camino y cuáles cruzaron la frontera. Lo que sí que sé es que la época en la que Antonio Gutiérrez cruza la frontera francesa es ya el último cruce que se permite, es lo que se llama la retirada. Es ahí donde, porque la frontera francesa, sabéis que se abre y se cierra, se abre y se cierra, y por eso, al estar a veces abierta solo para mujeres y niños y luego para hombres, la familia se separa, ¿no? Pero es a partir del 13 de febrero del 39 cuando la presión de Franco ya dice hasta aquí hemos llegado. Y entonces, en esos momentos es cuando ellos, muy mal recibidos en Francia, empiezan a pasar, yo diría que una segunda odisea, ¿sabes? Porque a los 5 meses estalla la Segunda Guerra Mundial y ellos están inmersos en un nuevo conflicto después de haber estado 3 años aquí haciendo la guerra. Al final estuvieron 9 años haciendo la guerra. Entonces me parece que es un reconocimiento doblemente necesario. Os cuento que el año que viene se conmemora el 80 aniversario del final de la Segunda Guerra Mundial. Como sabéis, España no participó oficialmente en la Segunda Guerra Mundial, porque primero fueron neutrales y después no beligerantes o algo así, ¿no? La cuestión es que Franco no... Entonces, en toda Europa se celebra el final de la Segunda Guerra Mundial y la derrota del nazismo y del fascismo, menos en España, excepto que los últimos estudios nos indican que cerca de 70.000 españoles, casi todos hombres, pero muchas mujeres también en la resistencia, cuando acabaron esta guerra, se fueron a luchar contra el fascismo. Estamos hablando de casi 70.000 personas que están siendo ignoradas y que yo creo que, y con esto acabo porque puedo estar contando, la ley de memoria del Estado español se modificó en el 22. Vale, en el 22, sí señor. Entonces, muy bien. Entonces, en esa remodelación que se hizo, que mejoró la anterior que había, se hizo especial hincapié en que había que recuperar la memoria democrática del exterior, en el exterior, que eso creo que es justo lo que estamos haciendo, sí, porque es de justicia hacerlo. Bueno, pues también estamos en deuda con mucha gente muy desconocida que estuvo además luchando contra Hitler y contra Mussolini en la Segunda Guerra Mundial. Pues gràcies per haver-nos acompanyat i fins així arriba l'acte. Gràcies. Sí,